Masejet Ketubot, Daf Lamet Tet Amud Alef 39a, pero comenzamos las últimas 6 líneas del Daf anterior, dice la Gemara. Amar Abaye, Baalea Umeta, Patur Sheneemar, Benatán la vía Nara, Velo la vía Meta, Velo la vía Meta. Dice Abaye, un hombre que violó a una mujer, Nagara Betulá, ¿sí? Nagara Betulá, se cumplen las condiciones. Pero antes de que llevaron al juicio a este hombre para cobrarle el dinero al Knas, que dice la Torá, se murió la mujer. En este caso nos dice Abayé, el violador no tiene que pagar esta multa. ¿Por qué? Porque en el versículo está escrito, Benatán la vía Nahara, que cuando va a pagar, cuando van a hacer el juicio y van a obligarlo, tiene que ser que obliguen a una persona que se lo dé al papá de la niña viva, de la muchacha viva. Y aquí es el papá de una difunta, de la mujer muerta. Por eso está exento en este caso. Así dice Abayé, claro, sin duda, sin nada. Dice la Gemara, Milta de Pshita le Abayé, mi baile le Raba. Dice la Gemara, quiero que sepas que lo que tenía sin duda Abayé, que acaba de decir esta alajá, es una duda para Raba. Y explico, la Gemara a continuación va a traer una duda de Raba y después va a traer una segunda versión de la duda. Lo que se refiere aquí la Gemara es según una segunda versión de Raba, según la segunda versión de la duda. Pero vamos a ver cuál es la duda, la primera versión. Dice la Gemara, de Bai Raba, ¿Yesh Beger Bakeber o En Beger Bakeber? Raba tenía la siguiente duda. ¿Qué pasa? Una mujer que fue violada, ¿sí? Nahara, Betulá, todo, y se murió, ¿sí? Y antes de que fue al juicio, ¿sí? O sea, antes de que fue al juicio, se murió. La pregunta es si después no fueron al juicio de inmediato, sino pasaron 2-3 meses, y después fueron al juicio, pero cuando ya pasaron 2-3 meses, que ya había muerto, ¿qué pasó? Ya era Bogeret. Porque Nahara es de qué edad, de 12 a 12 y medio. Como ya pasaron 2-3 meses, ya pasó hasta que fueron al juicio, ya entró a Bogeret. La pregunta es si una vez, así tiene la duda Raba, si una vez ya se muere la Nahara, se muere esta mujer, decimos que se mantiene Nahara también después de la muerte, o los años van pasando y van cumpliendo, y por ende entra la etapa de Bogeret y está exento de, no exento, pero el Knas no va a ser el regular de siempre. Dice la Gemara explica, Yesh begebra keber bedimnaha odilma en begebra keber de aviaha, dice la Gemara. Si decimos que el tiempo pasa y se hace Bogeret mientras que está muerta, mientras que falleció esta señora, entonces, si ya es Bogeret, ¿a quién le pertenece todo lo que es Bogeret de una niña? No al papá, a ella. Entonces, ¿a quién le va a recibir? Ella está muerta, entonces ¿quién lo va a recibir? Su hijo. Y si decimos de que en Beger Bakeber, de que no pasa a la etapa de Bogeret, sino se mantiene en Nahara, entonces ¿a quién va a ir el Knas? Al papá. Y la Gemara, antes de seguir adelante con esta pregunta, la Gemara pregunta, ¿cómo puede ser la posibilidad de que tenga un hijo? Sí, bueno, tú me dices de que es del hijo. Si es que pasa el tiempo y entra a la etapa de Bogeret, es del hijo. ¿Cómo es la posibilidad esa? Pregunta la Gemara, me abra. Beatani Rabbi Bikamed Ranachman. Shalosh nashim meshamshot bemoch. Ve'eluen ketana umeoberet umenika. Ketana shemat titaber vetamud meoberet shemat taseu barasandal menika shemat tikmonet bena veizo y ketana mi batechas shana viyom echad 12 shana viyom echad pachot mikan veyeter al ken meshameshet kedarka veolechet divrei Rabbi Meir vechamim onim echad zo vechato meshameshet kedarka veolechet umin hashamayim yirachemu mishum sheneemar shomer petayim hashem. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque hay una baraita que dice que hay 3 mujeres que tienen permitido usar el moj. ¿Qué es el moj? Lo que vimos ya hace unos dapim, un tipo de anticonceptivo que se colocaban en el lugar para no quedar embarazadas. ¿Quiénes son estas 3 mujeres? Una ketaná, una meuberet, mujer embarazada, y una menika, una mujer que está amamantando, está dando pecho. Dice la Gemara y explica la Gemara por qué. Ketaná, si tú no le permites usar este anticonceptivo, puede quedar embarazada y es peligro de vida. Se va a morir, por lo tanto te permite usar el anticonceptivo, ¿sí? Una mujer embarazada, también te permito usar el anticonceptivo para que no quede otra vez embarazada. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga relación, quede embarazada por segunda vez y el nuevo feto va a aplastar al primer feto y va a morir. Por lo tanto decimos de que es permitido que use anticonceptivo. Y por último, la mujer que mencionamos por último, que es la mujer que está amamantando, también está permitido que use anticonceptivo. ¿Por qué? Porque puede ser que quede embarazada y si queda embarazada va a parar de dar de comer y si para de comer se va a morir ¿qué? El bebé ya nacido. En estos casos se permite usar el anticonceptivo. Y la Gemara explica, la baraita explica, y cuando yo te digo ketaná, que tú me dices que ketaná está permitido, ¿qué ketaná me refiero? Dice la Gemara, me refiero entre 11 años recién cumplidos hasta los 12 años. O sea, el último año de la etapa de ketaná, porque ketaná, Nahara empieza a los 12 hasta 12 y medio, ¿sí? Pero el último año es cuando yo te digo que está permitido usarlo. Pero antes no es necesario usarlo. ¿Por qué no es necesario usarlo? Dice, opina Rabbi Meir, así opina Rabbi Meir, porque Rabbi Meir dice, mira, antes de los 11 años seguro no queda embarazada. Rabbi Meir opina que todo lo que te permite usar el moj es ¿por qué? Por peligro de vida.
sea, aquí, ¿cuál es el peligro de bien que Taná? Que se embarace y muera. Antes de los 12 años no se va a embarazar. Ya que no se va a embarazar, ¿para qué lo va a usar? Todo lo que te digo que Taná es permitido es de 11 a 12. ¿Ok? Así se Rabbi. Sin embargo, Jajamín discute con todo esto. Jajamín dice, no señor, Shomer Petahim Hashem, Dios cuida. Y por lo tanto, no hay problema embarazada, no hay problema amamantando, no hay problema una niña, una chiquita. Si Dios quiere cuidarla, la va a cuidar aunque quede embarazada y no le va a pasar nada y nadie se va a morir, al feto, el bebé, a ella, lo que sea. Así dice Jaim. Pero de todas maneras vemos acá que una ketaná, ¿sí? Según la naturaleza, ¿sí? Antes de los 11 años, antes de cumplir los 11 años, no queda embarazada. Y después de los 11 años, ¿sí? Si queda embarazada, muere. ¿Sí? Así vemos acá. No, así se repite. Mira, Jajamín dice, no, si muere es porque Hashem quiso, pero muere. ¿Sí? Antes de los 12 años, antes de los 11 años, no queda embarazada. Y después de los 11 años, ¿qué decimos? Muere. ¿Sí? Y por eso tiene que usar el moj, y si usa el moj, no queda embarazada. Entonces dice la demanda, entonces no entiendo. ¿Cómo tú me dices que esta muchacha aquí, que fue violada, que tenía 12 años, porque cuando fue violada para que haya knas tiene que tener, ¿qué? 12 años, entre 12 y 12 y medio. ¿Cómo tú me dices que tiene un hijo? Imposible. Si es antes de los 11 años, no, imposible que quede embarazada. Y si es después de los 11 años, pues se murió. Entonces no puede ser que está violada a los 12 años. Así pregunta la Gemara. Dice la vejitema de Yabra que Sheina Ara. Veorudi de que Sheina Ara, o Beshite Arge Mikayalda, Beamar Shmuel, en Ben Naarud, de Bagrut, de Shachod Hashim, vejitema, Betziru de Leikat Feika, Ela Kamar. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Puede ser de que se embarazó cuando ella era Naara. ¿Qué es Naara? 12 años. Y 12 años no hay peligro de vida. Sí, 12 años en adelante. ¿Y cuándo tuvo al bebé? Menos de 6 meses, porque si no, ¿de qué estamos hablando aquí? Si lo tuvo después y violó, si lo tuvo después de los 6 meses, significa que lo tuvo después de 12 años y medio, y ya es bogueret y fue violada después, entonces ¿de qué estamos hablando acá? ¿Sí? O sea, pero no existe eso. El embarazo no existe un embarazo de ¿cuánto? De 6 meses. Se dice la Gemara, ¿sabes qué? ¿Y cuál es el problema? No existe un embarazo más de 6 meses, y sabemos que el tiempo de Nahara, ¿cuánto es? Como mencionamos antes, de 12 a 12 y medio. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Puede ser que cuando Shmuel dice que entre Nahara y Bagrut son 6 meses nada más, es mínimo 6 meses. O sea, que lo mínimo de pasar de Nahara a Bogeret es mínimo 6 meses, pero a veces puede ser que es 1 o 2 años, dependiendo de la situación, dependiendo de los simanim. No puede ser eso porque está escrito en Shmuel, el Ashisha Hodashim, lo que te dice que es únicamente y solamente, siempre 6 meses. Se vuelve la pregunta, ¿cuál es el caso acá? No entiendo cómo tú me dices que la diferencia es, si nació un hijo, es para el hijo, y si no, si no para el papá. O sea, si decimos que es Beger Bakeber, si decimos que hay Bogeret cuando después que pasa el lapso, después de que murió pasa el lapso de Bogeret, entonces es para el hijo. Y si no pasa el lapso, puede ser para el papá. Dicen, ¿qué hijo estamos hablando aquí? Vuelve la pregunta, no entiendo lo que está pasando aquí. Por lo tanto, la Gemara dice, Ela, Ajikame Bale, Yesh Beger Bakeber Upakaab, o Dilma en Beger Bakeber Velo Pakaab. Dice la Gemara, la duda de Raba es la siguiente, no si el hijo lo recibe o no, porque no hay hijo, imposible que haya un hijo en este caso, como explicamos, sino la duda es, si decimos de que la mujer una vez fue violada mientras que es Nahara, y después se murió y pasó el tiempo y entró a la etapa de Bogeret, si decimos que efectivamente entra a la etapa de Bogeret y por lo tanto pertenece a ella misma y no al papá, y por lo tanto el papá no puede ir al juicio a cobrarle al violador, ¿por qué? Porque ya no tiene que ver con el papá. Pero para el hijo no hay hijo aquí, o sea, el tema es de que si pierde el papá el derecho de cobrar, o decimos que en Beger Bakeber se mantiene en estatus de Nahara y por lo tanto el papá puede ir a cobrar porque mientras es una Nahara, el papá tiene el derecho de cobrar. Esa es la duda de Raba. Ahorita la Gemara trae la segunda versión, sí, la segunda versión de esta duda, que esta es la que tiene que ver con lo que queríamos hablar nosotros al principio. Marba Rabashe Bailahaji, mitao sabagrut o eno sabagrut, teiku. Dice la Gemara, Rabashi dice que la pregunta de Raba, Marba Rabashi dice que la pregunta de Raba no es la que mencionamos antes, sino es la siguiente. ¿Qué pasa a una mujer que fue violada mientras que es que Nahara? ¿Sí? Hasta ahorita nosotros explicamos que la duda de Raba es Nahara, violó mientras que es Nahara, después se murió, después pasó 3 meses y entró a Bogeret, y la pregunta es si es en el Keber, si en la tumba entra a etapa de Bogeret o no, ¿correcto? Dice la Gemara, no, nada que ver con eso. La duda es si de inmediato apenas muere mientras que es Nahara, es como si fuera Bogeret o no. O sea, Bogeret normalmente, ¿cuál es la halajá que el papá no tiene el derecho de cobrar? Y si no es Bogeret, sí tiene el derecho de cobrar. Entonces esa es la pregunta de aquí. Si apenas murió cuando es Nahara, inclusive si está entre los años de 12 a 12 y medio, o sea, no que entró realmente a la etapa de Bogeret, apenas murió, su regla es, su alajá es como Bogeret, ¿de que qué? ¿De que pierde el papá el derecho? ¿O no es como Bogeret y el papá no pierde el derecho? Inclusive que venga de inmediato. Entonces, ¿qué es básicamente esto? Abaye tenía la duda clara y dijo que una Nahara apenas muere, el papá pierde el derecho de inmediato en cobrar. ¿Por qué? Benatán le había Nahara, veló le había meta. Tiene que cobrar el papá de una muchacha viva y no una muchacha muerta.
¿sí? Y Rabashé dice que la duda de Raba es justamente esa. Si apenas muere una Nahara, dentro de mientras que es Nahara todavía, si el papá tiene el derecho de cobrar o no. Si es como Bogeret, que ya no tiene derecho de cobrar. ¿Por qué? Como Bogeret, pero no por razón de Bogeret. Como Bogeret que no tiene derecho de cobrar. ¿Por qué? Porque Benatán la había Nahara, Veló la había Meta. O decimos de que no aplica esa regla. O sea, que lo que tiene claro Abaye es una duda para Raba según la versión de Marba Rabashé. Sigue diciendo la Gemara lo siguiente. Va y mine Raba me Abaye. Va a benitar Samau. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Nosotros mencionamos la opinión de Rabbi Akiva. La opinión de Rabbi Akiva en nuestra Mishnah es que una mujer, Nahara, Betulá, ¿sí? que fue comprometida, ¿sí? y luego disolvió el compromiso y entregó un get a través, ¿sí? entregó un get y disolvió el compromiso, comprometida, no matrimonio, ¿sí? lo que vimos en el DAF anterior. Y luego fue violada, mientras que es Nahara, Betulá, si sigue siendo virgen y sigue siendo Nahara. En ese caso, sí hay multa todavía, según Rabbi Akiva, pero la multa va ¿para quién? Para ella. Para ella y no para el papá. ¿Sí? Para ella y no para el papá. Entonces la pregunta de la Gemara es la siguiente. ¿Qué pasa si la mujer, Nahara Betulá, fue violada? ¿Sí? Y luego, antes de que fueron al juicio a cobrar, fue comprometida. ¿Sí? Se comprometió. O sea, según Rabbi Akiva, que él dice que cuando hubo un compromiso antes, si se disolvió ese compromiso, el knas ya no es más del papá, sino ¿de quién? De la hija, según la Rabbi Akiva, nuestra Mishnah que vimos en el DAF anterior. ¿Qué pasa en el caso que primero fue violada y después se comprometió, pero ese después que se comprometió después de la acción, pero antes de que fueron al Bedín a cobrar? En este caso, según Rabbi Akiva, ¿también decimos de que el knas es para ella o se mantiene para el papá? Esa es la duda de la Gemara. Responde la Gemara a Amarle, le respondió a Bahía Raba, Miketiv Natán la Vian Arashelo Arusá. Acá está escrito en el versículo que el violador paga el dinero al papá, ¿sí? El knas, o sea, le paga al papá cuando no se comprometió después. Mashma que inclusive si se comprometió después, el dinero va a ser ¿para quién? Para el papá. Dice la Gemara, pero si esa es tu deducción, yo tengo una pregunta. En la varita está escrito, ¿qué pasa? Una mujer Nahara Betulá que fue violada. ¿Sí? Y después de que fue violada, antes de que fueron a cobrar el bedín, o sea, ¿sí? Antes se comprometió, y no nada más se comprometió, se casó también. En este caso que se comprometió y se casó, ahí está escrito en la baraita que ¿qué? Que es para ella. Dice la, pero ¿por qué? ¿Acaso está escrito en el versículo Benatán la bien hará shelo nesua? De la misma manera que tú me dijiste antes, Benatán, que no está escrito la bien hará shelo arusá, también no está escrito Benatán la bien hará shelo nesua. Y debería ser que el que nace en ese caso va a ser ¿para quién? Para el papá también. Entonces, ¿por qué tú me dices que es para ella? Dice la, te voy a explicar cuál es la diferencia entre cuando se casó después o se comprometió después. Obviamente después de la acción de la violación, antes de que fueron al Bedín a cobrar. Ajiashta, hatam, hoilu bagrut motziam reshut av, venisuim motziim reshut av, ma bagrut bagalea o bagra leatzma, af nisuin bagalea veniset leatzma. El airusin mi kamafkim reshuta de av legambre, hatnan nara meorasa via u baala meferim la nedarea. Esa es muy diferente. ¿Por qué es muy diferente? Dice la Gemara, ¿qué pasa? Una mujer Nahara Betulá que fue violada, ¿sí? O mejor dicho, antes de que una Nahara Betulá fue violada. Una mujer que entra al Bagrut, que entra a la etapa de Bogeret, ¿sí? Eso causa de que ya no esté en lo absoluto en dominio del papá en lo absoluto, ¿sí? Por ejemplo, el papá ya no me ferde de área, ya no, hay muchas cosas que ya no, que el papá tenía antes sobre ella y ahorita no lo tiene. Igualmente, cuando una mujer normalmente se casa, al casarse, ya sale completamente el dominio ¿de quién? Del papá. Entonces, si es así, vamos a compararte. De la misma manera que Bogeret, si violaran una Nahara Betulá y todavía no fueron al Bedín y luego fue Bogeret, viva, ¿no? No estamos hablando de un caso muerto. La halajá es de que ¿qué? De que el knas en ese caso es ¿para quién? Para ella misma. Sí, porque sale de todos los derechos, entonces para ella misma. Entonces igualmente, Nisuin, que saca de todos los derechos, si primero fue violada, Nahara Betulá violada, después se casó, pues también eso, de la misma manera que saca Bogeret, también saca aquí en Nesuay, por lo tanto, no va a recibir nada el papá sino ella. Pero en el caso de un compromiso, dice la Gemara, también cuando es un compromiso, está escrito que una mujer que está comprometida, Nahara Betulá, todo lo que tú quieras, comprometida, si no todavía casada, la regla es que, por ejemplo, Farad de Area, para poder anular para anular las promesas, no solo el esposo lo hace, sino todavía necesitan ¿a quién? Al papá. Vemos que no salió completamente del dominio para anularlo. Entonces dice la Gemara, si no salió, pues, entonces ¿por qué le vas a quitar? Entonces es muy diferente. Entonces por eso, en Esua sí se casó después de la violación, que la violación fue mientras era Nahara y soltera, después se casó, el knas es para quién, para ella. Pero si se comprometió, el knas es para quién,
para el papá, como explicamos antes, y esa es la diferencia entre Nesuá y Arusá, como acabamos de explicar. Sigue diciendo la Gemara. La Gemara trae una Mishnah que dice lo siguiente. Hamefate. La Mishnah ahorita a continuación viene a decir unas diferencias que hay entre Mefate y Onés. ¿Qué es Mefate? Un hombre que sedujo a una mujer. Y Onés es un hombre que violó a una mujer. Dice la Mishnah lo siguiente. Hamefate noten shelosha devarim. Ve a Onés arba'a. Hamefate noten boshet. Pegam uknas. Mosif alav ones, shenoten et atzar. Dice la Mishnah lo siguiente. Un mefate, un hombre que seduce a una mujer, tiene que dar 3 pagos. ¿Sí? Y un hombre que viola a una mujer tiene que dar uno adicional total de 4. Muy bien. ¿Cuál es el de mefate que tiene que dar 3? Tiene que dar boshet. ¿Qué es boshet? La vergüenza que pasó, que vamos a verlo más adelante en la Mishnah, cómo se calcula y cómo se ve eso. ¿Sí? Pgam, ¿qué es pgam? Traducción literal de pgam. Pgam es la depreciación, ¿sí? Depreciación. Vamos a ver también eso más adelante en la Mishnah, cómo se calcula, pero mientras vamos a atenderlo así. Y knas, y la multa de mefate, tiene que dar multa. Perfecto. Ones, el que viola, ahí en adición a boshet, gam y el knas, ¿sí? Adicionalmente tiene que también dar tzar, el pago por el sufrimiento que le causó a la mujer. Que eso vamos a verlo en la Gemara. ¿Qué tipo de qué sufrimiento? ¿Qué parte de sufrimiento? Vamos a verlo en la Gemara, ¿sí? Más adelante. Sigue diciendo la Gemara. ¿Cuáles otras diferencias hay entre mefate y ones? Va ben ones en el mefate. A ones no tiene tzar, mefate no tiene tzar. Primera diferencia es la anterior, que la Mishnah ahorita resume, que mefate no hay tzar, no hay sufrimiento, no se paga por sufrimiento, y onés sí se paga por sufrimiento. Próxima diferencia, que es la que vimos antes. Próxima diferencia, a onés no ten miad, mefate licheyotzi. Un hombre que viola a una mujer tiene que darle de inmediato el knas al papá. O sea, también si él decide casarse con ella, o mejor dicho, él no depende de él, ¿sí? Independientemente si se casa o no se casa con él, de inmediato. Si se casa con ella o no, de inmediato tiene que darle knas independientemente, no importa nada. A diferencia de mefate, que solo si decide no casarse con ella, ahí es cuando tiene que pagar el knas. Pero si se casa con ella, está exento del knas. Próxima diferencia, un hombre que violó a la mujer tiene que tomar su vaso de agua. ¿Sí? Tiene que tomar el vaso que él decidió tomar. O sea, independientemente si él quiere o no quiere casarse con ella, ¿sí? Él tiene que casarse con ella y no puede divorciarla. Sí, como está escrito en el versículo, veloti ele isha lo yuhal shaleja kol yamav. No podrá divorciarla. Pero un mefate, un hombre que sedujo a la mujer, entonces en ese caso debe casarse, pero si quiere divorciarse, si él quiere divorciarse, él puede decidir y separar y disolver ese matrimonio. Explica la Mishnah esto, Keitzad, Shoteba Atzitzo, que tú me dices que tiene que tomar a la fuerza su vaso. ¿A qué tal nivel llega eso? Afilu y higeret, afilu y sumab, afilu y mukachrin, nimtze. Explica la Mishnah lo siguiente. Inclusive si es una mujer coja, o una mujer ciega, o una mujer que tiene problemas en la piel, tiene lepra y diferentes llagas y demás, aún así, si la violó, tiene obligación de casarse con ella y no puede divorciarse de ella. Pero, nimtzaba de herba, o sheina reuya la voz de Israel, en oro shale kaimash, en emar, veloti hiele isha reuyalo. Pero si ella después, mientras que estaban casados, efectivamente ya tuvo una relación íntima con otro hombre, entonces o que es una mujer que no puede casarse con un judío, por ejemplo, una mamzeret, ¿sí? Y demás, cualquier psule kahal, en ese caso, obviamente no aplica esta regla y sí puede obviamente divorciarse y disolver el matrimonio de ella. ¿Y cómo lo aprendemos? Que está escrito veloti y ele isha, tiene que ser una isha reuyalo, una mujer que sea apta alágicamente para él. Y esta mujer que tuvo relaciones con otra persona mientras que estaba casada con él, o que es una mamzeret o demás otra cosa de psule kahal, no es apta para él y por lo tanto apta alágicamente para él y por lo tanto en este caso también en ones sí se puede divorciar. Muy bien. Ahorita la Gemara viene y explica lo siguiente. Tzar de Mai. Vimos en la Mishnah de que un onés, un hombre que viola a una mujer, tiene que pagar por el sufrimiento, ¿sí? Y el mefate no tiene que pagar por el sufrimiento. Pregúntale a la Gemara en el tzar, en el onés, ¿sí? Cuando fue violada, ¿por qué es lo que paga? ¿Por qué sufrimiento? Y explico un poquito más la pregunta. Fíjense bien esto. Normalmente cualquier mujer virgen que se casa y tiene su primera relación íntima, tiene un sufrimiento. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero ¿qué decimos? Que al mismo tiempo hay un provecho,
¿sí? Y por lo tanto ese provecho opaca el sufrimiento. ¿Ok? Y si opaca el sufrimiento, no siente tanto el dolor porque también hay el provecho. Entonces, si es así, seguramente no se paga por ese sufrimiento, porque ese sufrimiento es opacado. Entonces, ¿qué me vas a decir? Que ese sufrimiento que tiene después de la relación, como tiene una herida abierta, después le va a arder y le duele un poquito. ¿Y quién se la causó? El violador. Entonces paga por eso. Pero hay una regla que vamos a ver más en Seder Nezikin que se llama en grama, ¿sí? Grama benezikin patur. ¿Qué es eso? Si yo causo una pérdida, si yo causo algo no directamente, sino posterior, estoy exento. Tú me dices aquí tengo que pagar por un sufrimiento que va a tener en 10 minutos, en 20 minutos. Tú me puedes cobrar por lo que estoy pasando ahorita. No por lo de después. Se pregunta la Gemara, tzar de Mai, ¿cuál es el tzar aquí que tú me dices que él tiene que pagar? Si es el del momento de la relación, eso se opaca con el provecho. Si es el de después, uno está exento, uno no está obligado a pagar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Explica la Gemara lo siguiente. Amar Abúa de Shmuel, tzar shechabatal gebekarka. Dice el papá de Shmuel, te voy a explicar. El sufrimiento que paga aquí es cuando la viola la mujer, la agarra a la fuerza y la tira en el piso. Y el piso tiene piedras y tiene tierra, y cuando la tira, ahí le duele mucho. ¿Sí? Entonces, por ese sufrimiento es lo que paga. Así dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara dice no me cuadra. Porque en la baraita que vamos a ver ahorita más adelante, bueno, vamos a ver de qué. Bueno, vamos a ver. Dice la Matkif, la Rabzera, el ameataja batal gabeshira imaginami de patur. Según esto sale que si la tumbó no en el piso que tenía tierra y piedra, sino un colchoncito de seda y la violó, en ese caso va a estar exento, porque ahí no hay sufrimiento, no le dolió la espalda, ¿sí? ¿Qué más decir? Que de repente vejita imaginami, sí, puede ser que en ese caso sí va a estar exento. Dice la no me cuadra, porque la Gemara va a traer una baraita que de ahí vemos que el sufrimiento que se le paga es por el sufrimiento de la relación. No algo previo a la relación. Entonces no me cuadra esto. Dice la Gemara Beatania, Rabbi Shimon ben Yehuda omer mishum Rabbi Shimon, ones eno meshalem et atzar, mi pene shesofal itzar tajat bagala. Ambrulo, eno dome nivelet beones en nivelet berratzon. Dice la Gemara, está escrito en la baraita que Rabbi Shimon ben Yehuda, en nombre de Rabbi Shimon, dice que un hombre que violó a una mujer no tiene que pagar tzar. Discute con nuestra Mishnah. Un hombre que violó tiene que pagar boshet gam knas, pero no tzar. ¿Por qué? Porque el violador tiene que pagar algo que de por sí la mujer no lo hubiese pasado si hubiese hecho un matrimonio regular. Pero aquí tzar, de por sí lo va a pasar con su esposo. Si se casa con un hombre normal, no un hombre que la viola, de por sí va a pasar por el tzar de esta primera relación. Y ya que de por sí lo va a pasar, no tiene que pagar por este tzar, según la primera opinión. Sin embargo, Jamín dicen, no es lo mismo el tzar, ¿sí?, de la relación cuando es a la fuerza, cuando es violación, a cuando es a petición, a voluntad de ambos lados. O sea, pero vemos aquí que ambos están de acuerdo de que el sufrimiento que se paga es que de la relación, algo en la relación. Que la primera opinión dice que mira, ya que de por sí va a tener esta relación después, entonces ¿qué decimos? Está exento ahorita. Y la segunda opinión dice, sí, la va a tener después, pero no es lo mismo después cuando se casa, que es a voluntad de ambos, a una violación. Vemos que el sufrimiento no es por algo previo, porque la tumbó en el piso, porque el colchón va a estar exento. No, es por algo de la relación. Entonces no es como dijimos antes. Entonces dice la Gemara, el amarra Nachman amarra barabu atzar shel pisuk reglaim vejenu omer batefaski etraglaich lejol over. Por eso dice Rab Nachman en nombre de Rab Barabua, Rab Nachman en nombre de Rab Barabua discute con Abúa de Shmuel y dice no, el sufrimiento que hay aquí no es el sufrimiento que la tira al piso. Sí, porque no es un sufrimiento previo a la relación, sino es un sufrimiento del pisuk reglaim, de la misma relación íntima. De la misma relación íntima, así, eso mismo causa un sufrimiento. Dice la yaji me futanami. Entonces, si es así, si es la misma relación íntima, entonces, ¿por qué tú me dices que me futé un hombre que sedujo a una mujer? Tú me dices de que en ese caso, ¿qué? En ese caso decimos que, ¿qué? De que está exento de tzar. Me futé está exento de tzar. ¿Por qué? También en me futé hay una relación, entonces debería pagar por tzar. Dice la Gemara, Amar Nachman, Amar Barabu, Amashal de Mefute Lema Dabar Domele, Adam Shaman Lajavero, Kera Shiraim Sheli Veipater. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. ¿Qué pasa si una persona te dice, oye, hazme un favor, rómpeme la camisa, rómpemela? Dice, no, te la voy a dañar, rómpemela, yo quiero que me la rompas. Y tú vienes y se la rompas. ¿Tienes que pagarle la camisa o no? ¿Por qué? Porque él te dijo, rómpemela. Es como si fuera que él te dijo, rómpemela, te perdono, o sea, quiero que me la rompas, no necesito que me pagues. Igualmente aquí, una mujer me futa, cuando te dice, quiero, acepto, te perdono el knas. Sí, hay un sufrimiento, todo lo que tú quieras. También me futa hay sufrimiento, pero el knas que le iba a llegar a ella, te lo perdono. Entonces por eso está exento me futa, esa es la respuesta. Dice la Gemara, Sheli, de Abuaninu. Pero un segundo, no entiendo, dice la Gemara. En me futa, ¿el knas es de quién? En un caso regular, al igual que el ones, ¿para quién es el knas? ¿Para ella o para el papá? Entonces, ¿cómo ella tiene el derecho de perdonar algo que es para el papá? Cuando yo digo, rompe mi ropa, rompe mi chaqueta, rompe mi camisa, es mío, yo te lo perdono. Sí, pero el knas es para el papá, yo no te puedo perdonar algo que es para mi papá.
Dice la Gemara, Amar Rav Nachman, Amar Rav Barabúa, Pikajot shebahem omrot mefutá en la tzar. Dice la Gemara. Entonces tenemos que decir que efectivamente, por eso dice Rav Nachman en nombre de Rav Barabúa, explica de que efectivamente una mujer, que las mujeres inteligentes dicen que las mujeres violadas tienen el sufrimiento, pero una mujer mefutá efectivamente no tiene sufrimiento. Eso no es un tema de que tiene y perdona, porque ella no puede perdonar, pero no tiene sufrimiento. Pregúntale a Mar, vea que Hazila de Isle, pero vemos que sí tiene. Vemos de que en ese momento le duele. ¿Sí? Amar a Valle, Amar Ali, me explica Valle, que Maya Jamime al Reshe de Korjar, Rabba Amar, Amar Ali Bat Rabhazda, Kiribda de Kusiltar, Rabba Amar, Amar Ali Bat Abasura, Kinama Kushabe Jinje. Dice a Valle, me dijo mi madrastra que sí, hay sufrimiento, pero es como si fuera cuando le tiran agua caliente a alguien que es calvo. ¿Sí? Que es caliente, que se quema, pero al mismo tiempo le gusta, le relaja. Rabba da otro ejemplo, que es como si fuera cuando le pinchan para sacarle sangre, ¿sí? Que duele un poquito, pero se relaja el cuerpo porque saca sangre, el tiempo antes que lo usaban para mejorar las enfermedades. Y Rabba da otro ejemplo, que es como una persona que come un pan duro, que le duelen las encías, pero le ayuda porque tiene provecho porque está comiendo. Dice la Gemara igualmente aquí. Parecido a lo que dijimos antes. Una mujer mefutá, sí tiene sufrimiento, de acuerdo. Vemos que tiene sufrimiento, pero el provecho que tiene lo paga. También en ones, provecho que tiene, no. Una mujer violada no tiene provecho. Entonces no paga eso. Y es como dijo Jamim antes en la baraitá, no dome nivelet beones le nivelet berazón. No es lo mismo una mujer que está violada, que fue violada, que tiene relaciones violada a la fuerza de ella, a una mujer que tiene relaciones cuando ella aceptó. Y por eso en ones hay sufrimiento por la relación y en mefuté está exento, no porque perdona, sino porque efectivamente es un sufrimiento que se opaca por el provecho que tiene al mismo tiempo. Sigue la Gemara diciendo lo siguiente, ones no ten miad, dice la Gemara lo siguiente, en la Mishnah mencionamos que otra de las diferencias que hay entre un hombre que viola a una mujer a un hombre que seduce a una mujer es que un onés tiene que dar el knas de inmediato, independientemente si se casa o no se casa con ella, tiene que ¿qué? Pagar por el knas, tiene que pagar por la multa. A diferencia de un hombre que seduce a una mujer mefaté, en ese caso únicamente lecheyotzi, ¿sí? Lecheyotzi normalmente es que tiene que lecheyotzi es cuando se divorcia, cuando la saca, cuando disuelve el matrimonio. La Gemara entiende que aquí también es esa la explicación, que cuando tiene que pagar el knas, cuando se divorcia de ella. Dice la Gemara, ¿cómo que cuando se divorcia de ella? ¿Cómo que cuando se divorcia con ella? Aparentemente no me cuadra, porque lecheyotzi, ¿acaso tú me vas a decir lecheyotzi es que tiene que pagarlo cuando se divorcie de ella? Pero un segundo, ¿cuándo dijimos que se casó todavía? ¿Acaso es su esposa ahorita? No es su esposa, está hablando de un hombre que sedujo a una mujer. Me dice, tiene que pagarle cuando se divorcie. ¿Qué cuando se divorcie? Si ni ha casado. Dice la Gemara, no, Amara Valle, Eima lechelo ignos. Efectivamente, aunque normalmente el lecheyotzi es cuando se divorcie, aquí es cuando no se case, cuando decida no casarse. O sea, cuando lecheyotzi es cuando no haya matrimonio, cuando se divorcie y no haya matrimonio. Aquí igualmente usamos el mismo término, pero no es lo mismo. Lecheyotzi aquí es cuando efectivamente decida no casarse y es que tiene que pagar. Pero si se casa, efectivamente tiene que, en ese caso está exento de pagar el knas. Está en la miaje, le trae una prueba, una baraitá, que dice lo mismo. Afalpisha amuro mefate noten lechelo ignos. Aquí en la baraitá sí está escrito lechelo ignos, no lecheyotzi. Vemos de que el concepto es lechelo ignos. ¿Sí? Boshitubgam no termía. Y en la baraitá culmina diciendo, vejada ones, vejada mefate, ben hiu ben avia y ejolim leakev. Culmina esta baraitá diciendo, que ahorita nos vamos a enfocar en esta última parte, que ya sea un hombre que violó, un hombre que sedujo a una mujer, en ambos casos, ¿sí? Ya sea ella o ya sea el papá de ella, pueden causar de que no se case el hombre con él. O sea, aunque en ones dijimos de que él tiene una obligación de casarse y no puede divorciarse, pero ella sí puede decir, no quiero. Y no nada más ella, también el papá de ella puede. Igualmente en mefaté, un hombre que sedujo a una mujer, ella puede decir, impedir, no quiero que te cases conmigo, y también ¿quién? El papá también. Y la Gemara viene y se enfoca en esta última alajá y dice lo siguiente, Mishlama mefuta ketivi maen yemaen avia. En li el avia hiatzma minain talmud lomar yemaen mikol makom. El aones bishlama y ketivelo tihiye midata el avia minana. Dice la Gemara, no entiendo. Respecto a mefaté, entiendo que ella tiene la fuerza de impedir el matrimonio o su papá, porque respecto a mefaté está escrito mahor y marena no le isha y maen yemaen. Que el Maén está hablando sobre el papá, vemos que el papá puede, y cómo sabemos que también ella puede impedir, porque está escrito Maén y Maén, doble lenguaje, uno el papá, uno la mujer, que ambos pueden impedir, ambos pueden estar en contra del matrimonio, y así no se tiene que casar.
Pero dice la Gemara, un hombre que violó a una mujer, eso respecto a Mefaté, pero un hombre que violó a una mujer respecto a Ones, dice la Gemara, entiendo de que ella puede impedir el matrimonio porque está escrito respecto al matrimonio de Ones, veloti leisha. O sea que depende de la havaya de ella, que ella acepte, ¿sí? Siempre para un kitushin ella necesita aceptar. Entonces, si ella no acepta, no sirve. Y lo aprendemos de tiye es havaya de kitushin. Pero ¿cómo sabemos de que el papá también puede impedir respecto a si no quiere que se case cuando fue Ones? Amar Abaye, shelo yejo teniskar. רבה אמר קל וחומר, ומה מפתה שלא עבר אלא על דעת אביה בלבד, בן היא ובן אביה יכולים לעכב, עונש שעבר על דעת אביה ועל דעת עצמה לא כל שכן. La Gemara trae dos respuestas. La primera respuesta es de Abaye. Él dice, te voy a explicar por qué yo digo que también en Ones, aunque no está escrito en la Torah, ni sí ni no, no está escrito nada en la Torah sobre esto, pero te digo, dice Abaye, te voy a explicar cómo yo aprendo que también el papá tiene el derecho de impedir el matrimonio de su hija, ¿sí? Con este violador. Si no hubiese sido violada esta mujer, ¿sí? ¿Quién tiene el derecho de casar o no casar a la mujer? El papá. Dice Abaye, no tiene lógica que ahorita que hay un pecador que vino, ¿sí? Violó y le quita el derecho al papá. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? El pecador, el violador, va a venir y ¿qué? ¿Sabes qué? El papá quiere impedir de que yo me case con la hija, voy a violarla y ella acepta después casarse conmigo y el papá no tiene cómo controlarme. Entonces, no es lógico de que una persona peque y ahorita pueda tener provecho de que ya que el papá no manda. Shelo yejo teniskar, no puede ser que el pecador salga ganando. ¿Sí? Así dice Abaye, por lo tanto, seguro tenemos que decir que también el papá tiene el derecho de impedir el matrimonio igual que lo tenía antes de que pasó esta violación. Así dice Abaye. Rabá dice otra segunda explicación que dice, no, es por otra razón, Kal Vajomer. Kal Vajomer de Mefaté. Un hombre que hizo pitui con una mujer, un hombre que sedujo a una mujer. ¿Transgredió la voluntad de quién? No, de ella no, sedujo. ¿Ah? Del papá. ¿Pero de ella? No. Y tú me dices que ¿qué? Que ambos pueden impedir el matrimonio. Dice la Gemara, Ones, un hombre que violó a una mujer, que fue en contra de la voluntad de quién? De los dos, del papá y de la mamá, Kol Shiken. ¿Cuánto y más de que qué? De que ambos van a poder impedir el matrimonio. Repito entonces, miren el koshiken, muy sencillo. Si cuando es mefutá, que el hombre fue en contra de la voluntad del papá únicamente, pero no de ella, y aún así ambos tienen el derecho de anularlo. Koshiken no es que fue en contra de la voluntad de ambos, de que ambos van a tener derecho de anularlo. Así, por eso decimos que el hombre también en Ones tiene el derecho de impedir el matrimonio. Anularlo o no impedir, ¿sí? Raba lo amar que Abaye, que van de Kameshalim Knas, la Joteniskarhu. Abaye lo amar que Raba, me faté de Iu Matzime Akev, había Nami Matzime Akev. Ones de Iu no Matzime Akev, había Nami no Matzime Akev. Ahorita la Gemara explica por qué la primera explicación no dijo como la segunda, por qué Abaye no dijo como Raba, y por qué la segunda, Raba, no dijo como la primera, como Abaye. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Raba, el segundo, no dice como el primero. ¿Sabes por qué? ¿Qué es lo que dijo Abaye? Shelo yejo teniskar, que no salga el pecador ganando. ¿Sí? Aquí no sale el pecador ganando, porque de por sí tiene que pagar ¿qué? Knas, tiene que pagar una multa, eso es muy costoso esa multa. Dice, no tengo ese problema. Y Abaye no dice como Raba, Abaye la primera explicación no dice como la segunda. ¿Sabes por qué? Porque hay una diferencia muy grande entre Ones y Mefaté. Tú querías hacer un Kol Shiken, que si Mefaté es así, también Kol Shiken en Ones, como dijimos antes. Aquí no hay Kol Shiken, ¿por qué? Porque podemos decir que Mefaté, el mismo hombre que sedujo a la mujer, él tiene el derecho de decir, no quiero casarme con ella. ¿Sí? O sea, ya que tiene el derecho de decir, yo me quiero casar con ella, pues también el papá puede decir, no quiero que te cases con mi hija. A diferencia de Ones, de que él no tiene el derecho de decir no quiero casarme con ella. Velot y él tiene obligación. Entonces, si él tiene obligación, puede ser que el papá tampoco puede impedirlo. O sea, dice la Gemara, hay otra halajá diferente, que eso puede alterar la cosa. Puede decir que esa es la diferencia entre Mefaté y Ones, que en una tiene el derecho el papá y en otra no. ¿Por qué? Porque el mismo hombre en una tiene el derecho y en otro tiene el derecho. O sea, en Mefaté, si él tiene el derecho de impedir, ¿por qué el papá no va a tener derecho de impedir el matrimonio? A diferencia de Ones, de que él no tiene el derecho de impedir, eso puede ser que por eso el papá no tiene el derecho de impedir. Por eso tengo que decir otra explicación, tengo que decir Shelo teniskar. Ok. Sigue la Gemara diciendo lo siguiente. Tania Idach, afalpisha ambrunes noten miad que sheyotziu en alav en la alav klum. La Gemara trae una baraita que dice lo siguiente. Aunque dijimos que un hombre que violó a una mujer, Ones, ¿sí? Tiene que dar un knas de inmediato, ¿sí? Independientemente si se casa o no se casa. O sea, si ella quiere o no quiere, depende de ella todo, ¿no? O del papá de ella, tiene que dar el knas. Pero, eventualmente, cuando se divorcia de ella, si ya se casaron, cuando se divorcia de ella, no recibe ketubá. Porque en el knas, ya que ya le dio knas, eso incluye ¿qué? La ketubá. Así dice la braita. Pregúntale a Mark Shiotzi, mi máxima fikla. ¿Cómo que cuando se divorcie?
En un ones está escrito, veloti el isha, loto halsha leja kol yamav. Una vez que se casa no puede divorciarse de ella. Debe casarse y no puede divorciarse. ¿Cómo tú me dices cuando se divorcie? No. Dice la Gemara, Eima que shetetzei en alav klum. Estamos hablando de un caso que se divorció porque ella pidió el divorcio. Si ella pidió el divorcio, entonces en ese caso sí puede divorciarla. Todo lo que no puede divorciar es cuando él quiere, pero si ella lo pide no hay problema. Sigue la baraita diciendo, Met yatza kesef kenasab ktubata. No nada más en el caso que se divorció por petición de ella, según esta opinión que acabamos de mencionar, no recibe ketubá, sino también si se murió él, que normalmente cuando se murió él, la mujer tiene el derecho a agarrar la ketubá de las propiedades o de lo que dejó. En este caso no tiene derecho a agarrar ketubá. ¿Por qué? Porque ya cobró él knas. Entonces básicamente la baraita me dice dos alajot. La primera opinión me dice o que se divorció o que él se murió. No puede agarrar en ambos casos ketubá. ¿Por qué? Porque ya pagó knas y dentro del knas está incluido ¿qué? La ketubá. Sin embargo viene Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda y discuten ambos casos, ya sea que se divorció para petición de ella o ya sea que él murió. En este caso dice Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda Omer, y es la ketubá mané. Sí tiene ketubá, pero ¿cuánto es la ketubá? Mané nada más. Normalmente una mujer betulá, una mujer virgen, ¿cuánto recibe de ketubá? 200. Y una mujer beulá, una mujer que no es virgen, ¿cuánto recibe? 100. Dice la Gemara, aquí decimos que tiene ketubá de 100. ¿Por qué? Porque ya le dio knas, y cuando ya le dio knas, ya pagó por todo lo que era beulá, ya la hizo beulá y después se casó cuando ya era beulá, cuando ya era no virgen, y por lo tanto tiene ketubá, dice Rabbi Yossi, pero ¿cuánto tiene? 100. Y la Gemara explica, Bemaika miflegi, ¿en qué discuten? Rabbanan sabre tama maita kinu Rabbanan ketubá que shelo tekala bena velotzia. Véalo matzima fikla. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda sabar hanami maitzarla de amrahi lo bainalach. Dice la Gemara, ¿en qué discuten? Yo les dije que en qué discuten, que aparentemente dentro del knas está incluido la ketubá, pero no es así. No está incluido la ketubá. O sea, así les dije para que tengamos una idea. Pero dice la Gemara, ¿en qué discuten? ¿Por qué Jajamim la primera opinión opinan de que está exento de ketubá? Y la segunda opinión, Rabbi Yossi dice que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda dice que hay obligado de ketubá. ¿Por qué la primera opinión dice que no hay ketubá? ¿Por qué no hay ketubá? Ya le pagó el knas. Ahorita es beulá, que por lo menos le dé 100. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Jajamim, la primera opinión, opinan que ¿cuál es la razón que Jajamim Bijlal hicieron ketubá? ¿Por qué dictaminaron ketubá? Shelote kala ben ableotzia. Cuando un hombre se casa con una mujer y tú no le pones un cobro en caso de divorciarse, ¿sabes lo que va a pasar? El hombre se va a casar con una mujer, después de un año se va a divorciar. Se va a casar con otra y se va a divorciar. Entonces, eso causa que impida el divorcio por cualquier razón sencilla. Así es la razón de la ketubá. Siendo así, aquí en este caso no tenemos ese problema. En un hombre que violó a una mujer, no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque un hombre no puede divorciar a la mujer. Si no puede divorciar a la mujer, ¿cuál es todo tu problema de ketubá? Por si acaso la divorcia así por cualquier cosa sencilla, aquí no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque no la va a divorciar. O sea, por eso no es necesario tener ketubá. Sin embargo, y por eso dice que ya di knas, suficiente. Sin embargo, viene Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda dice, no señor, aquí también tengo problema. ¿Por qué? Porque él no puede divorciar, pero él puede causar que se divorcie. Porque el hombre, cuando hay cualquier cosa sencilla, va a empezar a molestar a su esposa, ¿sí? Hasta que la esposa diga, ¿sabes qué? Por favor, divórciame. Él no va a decirle, te voy a divorciar a la fuerza, porque no puede divorciar, pero le va a decir que ¿qué? Le va a causar que se divorcie muy rápido. Entonces todavía aplica esta lógica anterior de que no queremos que cause algo así. Por eso todavía tiene que haber ketubá, y por eso Rabbi Yossi dice que ¿qué? Que tiene ketubá. Pero eso sí, ¿cuánto es ketubá? No 200, sino nada más 100. Sigue diciendo la Gemara, Haones shote beatzitzo. Amar le raba mi parzakia le raba shemich di migmar gambre mehadadadi. Le hamiltana milimiru mehadadadi. Vimos en la Mishnah que un ones, un hombre que violó a una mujer, si un hombre que violó a una mujer, tiene que tomarse el vaso que hizo. O sea, tiene obligación de casarse y no puede divorciarse de ella. Vimos en la Mishnah. A diferencia de Mefaté, otra diferencia que vimos es la tercera diferencia que es que Mefaté tiene todo el derecho de no casarse, divorciarse, no hay ningún problema, no está obligado a tomarse el vaso que tomó, ¿sí? A quedarse con el vaso que tomó. Pregunta Rabba mi parzakia Rabashe. Un segundo, nosotros siempre estudiamos Gezerá Shabbat de Mefaté a Ones y Ones a Mefaté. ¿Por qué no aprendemos también una Gezerá Shabbat para esta alajá? Que de la misma manera que en Ones está obligado a tomarse su vaso y quedarse con con el error que hizo. También Mefaté tiene que obligarse a casarse con ella a la fuerza y no puede divorciarse nunca. ¿Por qué no aprendemos Gezerá Shabbat esta alajá? Amar Kra, dice Nama, podíamos haber aprendido, pero hay un versículo especial que dice Mefaté, Mahor y Maharena lo leisha, lo midato. Hay un versículo que te enseña que únicamente si él quiere casarse con ella. O sea que Mefaté, efectivamente la alajá es diferente. Nosotros podemos aprender una alajá de una a la otra, cuando en la otra no está escrito ni para un lado ni para el otro lado. Pero aquí está escrito Meforash Mefaté, de que él tiene el derecho de casarse, decidir de casarse o no casarse, por lo tanto es diferente.
Seguimos. Keitzad shote ba'atzitzo, וכולי. אמר רב כהנא אמרית לשמעתי קמא דרב זביד מנהרדעה, neiti ase venitje lo ta'ase. Vimos en la Mishnah que uno de los casos que, por ejemplo, que sí se tiene que quedar con el vaso que tomó, es cuando es una mujer coja, una mujer ciega, etcétera, que ahí tiene obligado. Pero, si esa mujer hizo una prohibición, hizo eshetish, mientras que estaba casado con él, ahí sí puede divorciarle, inclusive ¿en qué? En ones, ¿sí? O si es una mujer como mamzeret, de que no puede casarse con ella, también en ese caso decimos que ¿qué? De que está ¿qué? Que está exento. Dice la verdad, le preguntó Rav Kahana dijo lo siguiente, dice la siguiente pregunta enfrente de Rav Zevid. Tenemos una regla en toda la Torah, que una mitzvah asé, un precepto positivo, un precepto activo, tumba a un lota asé, tumba a un lota asé, tumba a un precepto de no harás, ¿sí? Dice la demanda, entonces aquí tienes un precepto, una mitzvah asé que te dice que veloti ele isha, veloti ele isha, una mitzvah asé, que él debe casarse con ella obligatoriamente. Y tienes un lota asé, por ejemplo, de mamzer, que no puedes casarte con una mamzer, que el hombre no puede estar con una mamzeret. Dice, entonces debería ser que la asé tumba al que, al lota asé. Amarli, eja ambría neite asé, venitje lota asé, que con milá betzarat de lo efshar de lo le cayume la asé. Avalaja y ambra de lo bainan miite la asé klal. Dice, le respondió Razdevi, te voy a explicar. Cuando nosotros decimos esta regla que una asé tumba un lota asé, el caso clásico es, por ejemplo, un niño hay que hacerle milá, o a una persona, un hombre hay que hacerle brit milá, y en el prepucio mismo tiene que tzarat, tiene lepra. Hay una prohibición de cortar la lepra. No se puede cortar la lepra. Pero por otro lado, hay un lav. Por un lado, hay un lav de qué? De no cortar la lepra. Y por otro lado, el tzarat. Y por otro lado, hay una mitzvah tasé de qué? De hacer milá, una mitzvah activa. Una mitzvah. En este caso, no existe una posibilidad de cumplir uno sin el otro. Entonces, ¿cumples uno o cumples el otro? Ya que es uno o el otro, ahí es cuando decimos el asé va por encima del lota asé y el asé gana y por lo tanto haces milá. Pero aquí dice la Gemara, hay una manera como solucionar, ¿sí? Si ella viene y dice, si por un lado aquí que tenemos una mitzvah tasé de veloti ele isha, y por otro lado tenemos un lav de mamzeret, por ejemplo, si es mamzeret lav, pero aquí hay una manera como cumplir los dos, no meterse en este problema. ¿Cómo? De que el hombre venga o el bedín trate de darle una indirecta a la mujer hasta que la mujer misma sea la que diga que ¿qué? No quiero casarme con el hombre. Cuando la mujer dice no quiero casarme con el hombre, pues ahí la misma Torah te dice que no se aplica la regla de veloti ele isha. Si se le llama todo lo que decimos que aplicamos la regla de una setumán lotase es cuando no hay opción de cumplir sino uno nada más de ellos. Ahí la se gana el lotase. Pero aquí hay opción. ¿Cuál es la opción? Decide a la mujer que no quiera y así no tienes en la mitzvah tasé de que él tiene que casarse con ella y así no te metes en otras ideas del lab. Y por lo tanto, en este caso decimos que ¿qué? Que cuando hay un lab, decimos de que no debe casarse con ella, sino debe no casarse con ella. ¿Y cómo lo hacemos? A través de que le incentivamos a ella a decir que no quiere casarse con ella, que no quiere casarse con él. Baruja Adonai Leolam. Amén ve amén.